Pues lo que te decía, que no me has contado, Saludos cordiales. ¿qué tal qué te ha parecido en la rueda de prensa? Que no hemos hablado nada. Pues de la rueda de prensa. es que tampoco es para hacerle mayor mención, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues el hombre ha estado discreto, ha estado correcto. Solo nos ha dejado hoy ese puntito, ¿no? De si alguien sabe de todo lo que pasa en el fútbol, Eso a ti no te ha está gustado. aquí sentado. Ahí no te ha gustado. No, porque lo considero No tenía necesario. necesidad. Claro, al final, joder, la pregunta es normal. O sea, y él entiendo perfectamente normal que se defienda diciendo que yo soy un hombre de fútbol y he estado en todos los ámbitos, ya, pero no te están preguntando si puedes sustituir a Rubiales, que seguro que sí, como presidente de la federación. Te están preguntando si vas a ser capaz, como le preguntaron luego, de manejar un vestuario con 25 jugadores profesionales que no tienen nada que ver con aquellos chavalines de 18, 19, 20 años a los que has llevado a las selecciones inferiores. Entonces, claro, en lugar de responder, pues no, es un buen reto y ahora tengo la oportunidad, que le agradezco aquí a mi amigo Rubiales, de demostrarlo. Creo que con eso había bastado, no decir si alguien sabe de fútbol, me parece un poquito una sobrada, pero no va a ser por eso por lo que le juzguemos, al final le vamos a juzgar por cómo lo haga. Y yo, oye, pues a mí me suena mucho a aquel relevo de Iñaki Sáez. Sí, ¿verdad? a mí me parece una cosa muy parecida. Jugadores y laterales ambos ofensivos. Creo que además del Athletic. Iñaki viene para sustituir a Camacho, ¿no? Iba a decir, digo, además es que se produce la coincidencia, pero no, digo, que podía haber sido así. Contraseña de wifi, ¿quieres compartir? No quiero compartir la contraseña de wifi, no quiero compartir. Yo con esa tengo suficiente. A ver si encima voy a tener que compartir la contraseña. Problemas que tenemos con la cobertura. No compartes, no. Encima tengo que compartir yo la contraseña. No, lo que te decía que pensaba que, claro, que había sustituido a Clemente, con lo cual se daba la circunstancia también un calco, no, pero sustituyó a Camacho. A mí es que esas experiencias, es verdad que alguien me puede decir, oye, Joachim Löw llegó a la selección alemana un poco así. Él venía de categorías inferiores y tal, y entonces esto. Pero yo creo que Joachim Löw ya tenía más experiencia en el fútbol de élite. Yo creo que él ya había entrenado algún equipo de la Bundesliga y todo esto, y yo creo que es distinto. A mí me da miedo, por lo que tú dices y por lo que hemos hablado, es que no es lo mismo. Dicen, no, es que conoce muy bien. Pues si primero eso a mí me da igual. O sea, ¿por qué? Porque lo que tiene que conocer es a los que están ahora, o sea, a los que están jugando en primera división o los que están jugando en la Premier y todo esto, o sea, y eso pues vale cualquier entrenador que esté un poquito al tanto. Y en segundo lugar lo que tú decías, o sea, es que no es lo mismo los chavales que él tenía con 19 o 20 años que ahora que tienen 24, 25, 26. El Pedri que de hace 4 años, pues igual no tiene nada que ver con el Pedri de ahora. O sea, pues igual el tío ya tiene más seguridad en sí mismo, ya se siente asentado en la selección y lo que le pueda decir o cómo se lo diga Luis de la Fuente no tiene nada que ver a cómo se lo podía decir hace 3 años. Pero si es que fundamentalmente lo que estamos hablando es del balance que presenta, de la experiencia que atesora y de la confianza que da, no que no pueda valer, pues poniéndose el ejemplo de Joachim Löw y de cualquier otro. Yo ya parto de la base de que para mí el seleccionador nacional es un trabajo muy extraño y muy raro. O sea, al final no se sabe cuáles son las virtudes que adornan al entrenador. Siempre medimos a un buen entrenador, a un buen seleccionador, estoy refiriéndome, por los resultados. Ha conseguido tal cosa, ha conseguido tal cosa. Pues mira, el mismo entrenador ha sido capaz de conseguir una hombrada y de fracasar, porque al final una selección es una cosa muy atípica en la que apenas tienes tiempo para trabajar con los jugadores, en las que se supone que lo que tienes que intentar es formar un equipo. Eso que se le censura a Luis Enrique, creo que es lo único que puede hacer realmente un seleccionador, porque no me vale decir, bueno, es que con que juntes a los 26 mejores, ¿y quiénes son los mejores? ¿Quiénes son los mejores? ¿Para ti, para mí, para quién? ¿Y a qué? ¿Y quiénes son los mejores para jugar a qué? Porque claro, yo lo que sí tengo que tener es claro a qué me gusta a mí jugar. Pues mira, yo soy un entrenador en el que antepone este tipo de fútbol, o el famoso toque de ahora, o el tiki-taka, o el contraataque, o la posesión a la posesión. Bueno, pues en base a eso, y no a quiénes son los mejores, vas a elegir a tus jugadores, ¿no? O sea, uno de los temas que se planteó este año, curioso, porque había una parte de razones cuando escuché a alguien, ¿no?, que criticaba, alguien era algún seguidor nuestro en Twitch, sí, decir que
que para qué coño llevaba 4 centrales y luego iba a jugar Rodri. Pues chico, pues a lo mejor en un momento determinado ha considerado esa situación, porque al final yo creo que la apuesta de Rodri era una apuesta porque quería un jugador que yo creo que primero y fundamentalmente no quería dejar a Rodri fuera. Y Busquets teóricamente es innegociable por muchos palos que le quieran dar ahora. Hago un análisis y un paréntesis y que quede aquí. A mí Busquets es el futbolista que más me gusta del fútbol español de los últimos 10 años. A mí, no empecéis ahora que, joder, Iniesta y no sé quién, lo que queráis, todos buenísimos. A mí el jugador que más me gusta del fútbol español se llama Sergio Busquets. Punto. Dicho eso, Lo ha dicho un hombre. es una cosa particular y una opinión mía. Puede que quieras que Rodri no se quede fuera y al final le pones, ¿qué paso tienes que llevar? No, tienes que llevar a 26 jugadores, pues lógicamente vas a ver a 4 centrales. Si tenía o no desde el principio la idea de que jugara Rodri de central, pues yo quiero pensar que sí, no lo va a ocurrir o no se le va a ocurrir la noche anterior. Pero eso es un poco el apunte que estoy haciendo. El seleccionador tiene que saber lo que quiere y a qué va a jugar. Y después un apunte que el propio Luis de la Fuente reconocía, porque en eso sí tiene que saber mucho de vestuarios, es ¿y quién me va a aportar? Pues puedo traer a un tío que sea muy bueno y no me va a aportar nada más que complicaciones. O sea, yo he visto, por ejemplo, a Neymar en Brasil, me ha parecido una rémora. Y fíjate que es un jugadorazo descomunal, ¿eh? Fantástico. Una rémora en el juego de Brasil, me ha parecido. Yo pongo ahí a un tío más jugando más para el equipo y creo que saca más rendimiento. Y eso que estamos hablando de que Neymar es intocable, por supuesto. Estoy hablando de un exceso, ¿no? Pero poniendo un ejemplo, el ejemplo más extremo que pueda poner. Eso también lo tienen que valorar los entrenadores. Coño, ¿cómo no pone a fulano? Mire usted, porque no me gusta, porque es un chupón, porque tal. ¿Por qué ha dejado a Cristiano Ronaldo, Fernando Santos en el banquillo? Pues por algo parecido habrá sido también, o porque consideraba que el otro que iba a jugar podía darle unas prestaciones que Ronaldo no le da. Eso es problema del seleccionador, no del gusto que tengamos, ni siquiera la mayoría, que no le tenemos nunca, que no es unánime, nunca, como decíamos antes, ¿no? Haces una votación y no te dicen el 90%, ni el 30%, ni el 40%, si fulano tiene que ir, habría una discrepancia absoluta, con si tiene que ir Ramos, o si tiene que venir Iago Aspas, o si tienen que venir los que no han estado, o si no tiene que jugar Busquets, por ejemplo, ¿no? Y como ese es el seleccionador el que lo tiene que hacer, pues ahí lo que pedimos, y entiendo yo que hay que pedir, es la personalidad. Para que un seleccionador no esté pendiente de que le haga la prensa del Madrid o la del Barça, llegado el caso contrario, le tengan que hacer las alineaciones, que es lo que se le ha estado intentando forzar a Luis Enrique. Yo creo que la personalidad es clave. Y luego la experiencia, pues no la tiene, no tiene la experiencia de manejarse con 25 tipos, o sea, puedes haber sido un magnífico jugador, puedes haber sido delegado de campo, puedes haber sido seleccionador de categorías inferiores, pero no te has visto en un vestuario con 25 y no has visto a la prensa la terrible presión, llámese prensa, opinión pública en general, ¿no? Que ahora con las redes sociales prensas todo el mundo. Opinión pública. La presión que te puede llegar a meter, ¿no? ¿Y quién acepta eso y quién lo aguanta? ¿Y con qué carácter? ¿Con el de Del Bosque o con el de Luis Enrique? Que son los dos extremos, ¿no? Sí. Me decías antes que tú no crees que lleve a Sergio Ramos. ¿Crees que sería una equivocación de Luis de la Fuente el llevar a Sergio Ramos? ¿Que se equivocaría? Yo creo que sí, pero tampoco lo sé. ¿Pero por qué? ¿Qué para ti sería un error? Porque creo que no, creo que iba a ver, primero por el artículo 1. El artículo 1 es que todo aquel jugador que no es imprescindible y se sabe estrella, Sergio Ramos no es que se lo crea, es que lo es, ha sido una estrella enorme del fútbol, es un conflicto, por lo general. Regla número Ya, pero 1. igual él cree que es el mejor y que lo va a llevar de titular, porque yo entendía a Luis Enrique, si Ramos no va para ser titular, no lo tienes que llevar. Correcto. Punto 2. Vale, en la misma línea. Si efectivamente estás convencido, si a mí me has preguntado, si yo creo, simplemente creo, no me atrevo a asegurarlo, creo que no. Creo que el Ramos que yo he visto en el Real Madrid los 2 últimos años no es un jugador que ofrezca garantías defensivas. ¿No mejora lo que tenemos? No, pero rotundamente no. Y tenemos muy poco. Pero es que Ramos para mí ha sido un jugador enorme por la ascendencia que ha ejercido, por la trascendencia que le ha dado con sus goles, etcétera, no porque en los últimos años fuera un gran defensa. Yo creo que jugadores que tenemos ahí que no dan un nivel, a lo mejor todavía, pues son jóvenes muy alto, hablaba defendiéndolo de Eric García o de Pau,
que son jugadores muy tiernos todavía, inexpertos y tal, pero del propio Laporte. O sea, a mí Laporte sí me parece un defensa fuerte, firme y sólido y que va muy bien por arriba, etcétera. Y me parece que hay otros jugadores que tienen virtudes, pero a Sergio Ramos yo le veía una enorme virtud, que la sigue teniendo posiblemente, que es la ascendencia, el gran capitán. O sea, que creo que el poder de Sergio Ramos en los últimos años estaba más en lo que representaba que en lo que hacía. Y entonces yo por ahí no le veo, insisto, considerando que es verdad que no tenemos gran cosa atrás en defensa, en el centro de la defensa, pero no le veo yo ahí a Sergio Ramos siendo ese bastión en una selección que también estas cosas hay que mirarlas, en una selección que quiere jugar así. Tú me dices mañana, oye, voy a jugar con 3 centrales, tengo 2 tíos al contraataque y necesito aquí un caudillo. Espera que se me ha caído la lentilla. La lentilla. Y necesito un caudillo. Y te digo, bueno, pues a lo mejor sí la figura la representa Sergio Ramos, perfecto. Pero si resulta que yo voy a jugar dándole 40 metros al rival, porque voy a tener la pelota y voy a presionar tras pérdida, a recuperar en campo contrario, y estoy jugando con medio campo, yo no podría, a mí Sergio Ramos no me ofrece ni la más mínima fiabilidad defensiva, ni la más mínima. Pero es mi opinión, nada más que mi opinión. Entonces, claro, me preguntan, ¿le tiene que llevar? Él sabrá si le tiene que llevar. Segundo y tercer punto, y termino con ese tema. Vamos a ver, porque estamos hablando no de ahora ni de mañana, estamos hablando de que las próximas eliminatorias son en marzo. Vamos a ver si Sergio Ramos está de titular o no en el Paris Saint-Germain. Es lo que habíamos hablado antes. No, Kimpembe, claro. ¿Y tú crees que en esa primera lista de marzo va a haber una gran revolución? Y revolución quiere decir, pues igual dices, basta que criticaran a Luis Enrique porque no llevaba Aspas, pues estará Aspas. Basta que criticaran a Luis Enrique por llevar a Eric García, pues no irá a Eric García. Basta que criticaran... sería imperdonable por su parte. Si quita alguno de los que ha estado en el ojo del huracán, sería imperdonable, en una lista amplia, otra cosa para decir, no lo sé. Imperdonable. Él, como hacen casi todos los seleccionadores, tratará de dejar su sello a lo mejor con algún nombre que ni esté en la baraja de nadie. Porque eso es dejar un poco el sello, eso es generar una expectativa entre los futbolistas españoles para ver que pueden ir a la selección, etc. Pero no puede cuestionar a un futbolista, el caso de Eric García, que es el más cuestionado de la selección, ¿no? Eric García es un jugador, lo hemos dicho alguna vez, no nos convence a nadie. Pero es un jugador que ha convencido a todos los seleccionados, a todos los entrenadores que han estado, en parte, no tampoco para ser titular súper indiscutible, que es un chico muy joven, pero ha jugado en el Manchester City mucho con Guardiola, no de titular, pero juega mucho, ha jugado en el Barcelona, ha jugado en la selección, algo le verán los entrenadores, además de que saque bien la pelota. Entonces, de repente decir, no, ahora me voy a cargar a los que ha puesto la prensa o la opinión pública en el disparadero, me parece sobre todo innecesario. Y después, han ido 26 jugadores. ¿De qué futbolistas estamos hablando? Estamos hablando de lo mismo, de Nacho, de Ayabo Aspas, de Gerard Moreno que estaba tocado y de Oyarzabal. Bueno, y después es verdad que Kepa se habló de que podía estar, de que podía volver, pero ya estuvo a punto, yo creo, con Luis Enrique. Sí. Yo creo que ya estuvo, porque de hecho se ha hablado de que igual no había ido porque me parece que tuvo ahí un problema de lesión muy poco antes de volver de dar la convocatoria. Y después a lo mejor De Gea, ¿no? David, que es un chico, David, que yo creo que ha tenido mala suerte. Yo es que creo que es un porterazo. Lo demuestra, no es descubrir la sopa de ajo. O sea, David es un tío que en el Manchester United ha sido elegido 2 o 3 años seguidos mejor jugador del equipo. Hombre, los dos tienen nivel, eso no lo cuestionamos, claro que por ahí no sería ninguna sorpresa. Ha dado siempre la sensación de que Luis Enrique tenía algo contra ellos, no personal, entiéndase, algo pues porque no le guste, como juega la pelota, por la razón que sea. O porque no le gusta cómo son en el conjunto del grupo. Haciendo grupo es muy importante el comportamiento de los jugadores, pero no, yo no cuestionaría ni a De Gea ni a Kepa. Me parecen dos porteros, todos los porteros tienen alguna deficiencia. Algunos se dedican a jugar al esquí y se joden se ha jodido la tibia del peroné. Pero bueno, me
parece que eso no sería ninguna novedad. Si por ahí vuelven Kepa y De Gea, pues fenomenal, pero también todas las conjeturas que estamos haciendo las estamos haciendo 3 meses para que llegue la convocatoria. Dentro de 3 meses vamos a ver si en el Chelsea está jugando Kepa o está jugando Mendy, vamos a ver si De Gea mantiene una regularidad, vamos a ver, yo qué sé, cosas, son 3 meses. Me dicen, mañana podríamos elucubrar con lo que hemos visto en este Mundial, ¿no? Sí. ¿Qué más gente ves tú? No, igual eso, la incorporación de alguno de los dos porteros. Por los dos. Pero es que tenemos lo que tenemos al final, que es lo que hemos hablado. Por eso tú y digo, yo, cuando hablamos de entonces, más nombres, dime, a ver, decidme más nombres. Puede haber alguien que efectivamente, y ahí marcaría un poco un toque de personalidad, lo debe de hacer. ¿Pero lo quién? hacen todos. ¿Dónde está ese? Yo qué sé. O sea, en el Madrid, Pues mira, esa el hablando 80% de la alineación es de jugadores que no son españoles, no son seleccionables. El Barça es el que quizás tiene un poquito más, pero que yo creo que los que tenían que ir han ido con Luis Enrique. Fabián Tampoco hay comenta nadie. ahí uno, pues sí. Bueno, Fabián, pero que está. Fabián, no olvidemos que Fabián ya había estado con Luis Enrique, que parece que es que... Fali del Cádiz, Sí, el Beckenbauer. pobre de Beckenbauer, sí. Pero es que tampoco hay mucha más. No hay mucho más. Porque Canales, dice, no, pero es que Canales ya iba con No, Luis los que Enrique. están, Otra sí, cosa ha es de ido. que al final no haya ido hasta la convocatoria final, pero todos estos, Gerard Moreno ha sido un jugador importantísimo en Thiago también lo ha Israel. sido, Y y Thiago, bueno. hasta que esto, evidentemente a mí Thiago es un jugador que me encanta. Yo siempre dije que el año que el Liverpool es campeón de la Champions, A ver, gran voy a ver lo que parte dice para Víctor. mí hay que basarlo en No, Thiago. tranquilo. Estaba mirando a ver lo que dicen ahí Gerard Moreno. Bueno, que sí, que los nombres de los que están ahí están de todos, ¿no? O sea que no estamos hablando de nada especial. Vamos a... Muévete un poquito para allá, que estoy así de medio lado. No, pues si estás, es que se te ve aquí, es que el problema es que te Ah, ves vale, que estás vale, mal, vale, pero vale. ves que se te Ah, ve ahí atrás, esto perfecto. ellos no lo ven. Correcto. O sea, el chat ahí no lo ven, nosotros Bueno, sí, pues pero ellos no lo entonces ven. ahora sí que lo veo bien. Claro, Todos claro. igual de mal, No, no faltan no, cracks. no. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea que si estás hablando aquí o generando un debate por Sergio Ramos con 37 años, bueno, puede estar... No, si yo no estoy recluta, No. que yo no estoy criticando al Madrid porque tenga pocos españoles, digo, pero que la realidad es esa. O sea, y yo en eso soy muy global. O sea, yo creo que los clubes tienen que buscar lo mejor para ellos, y si fuera encuentran más barato lo que aquí les piden el doble, pues hacen muy bien yendo, y si son incluso mejores jugadores, pues bien sobre hojuelas, evidentemente. O sea, pero que sí que es verdad que la realidad es la que es. O sea, que hay equipos que alinean muy pocos jugadores españoles, pero no solo el Madrid. O sea, en general, en el Atlético de Madrid, si miramos la alineación del Atlético de Nada, Madrid, que no hay nada, que no hay nada. no sé cuántos hay que puedan ser alineados Pues en Coque, en la Llorente selección. y, Claro, bueno, y y poco más. Hermoso, que no está jugando, pero Claro, nada. y poco más, y ya está. Oye, semifinales, ¿El Mundial? ¿favorito Francia? Joder, el favorito Francia, fijo que es favorita, porque Francia tiene la capacidad que no tiene ningún equipo, en mi teoría, en teoría solo, de ganarte sin ser mejor, porque tiene mucho potencial. De hecho, el otro día yo creo que Inglaterra. El otro día fue inferior a Inglaterra y le ganó a Inglaterra. Y esa es la sensación que transmite Francia, que eso es lo que diferencia a las grandes selecciones, ¿no? Tú puedes decir, tengo una gran selección, sí, pero para ganar tengo que hacer un gran partido, o forzar el empate a 0-6 penaltis, ¿no? Pero Francia da la sensación de que tiene que ganar. Pero bueno, Y vamos una a ver. batalla Marruecos-Francia. Eso no va a dar fácil. No La me gustaría cantidad- a mí estar en París. La cantidad de franceses ¿Sabes que van a qué ir con hay? Marruecos, ¿eh? Pero sabes que hay 1,5 millones en París solo, o en la región central de París, hay 1,5 millones de o marroquíes nacidos en Marruecos o marroquíes ya nacidos en Francia o Muchos nacidos franco-marroquí. en Francia, pero con 1,5 millones. con todas O sea, las que familias claro, pero que marroquíes. además, Por eso, eso pues digo un que poco va a lo ser que estamos viendo nosotros, muchos. yo qué sé, pues Akraf. Akraf es un chico nacido aquí y formado aquí y educado aquí y que ha decidido jugar con su selección y como esos y él se siente marroquí, aunque haya esto, y como esos hay, claro, 1,5 millones en París, con lo cual eso a nivel de seguridad va a haber un problema. Yo creo, problema. yo creo que Marruecos le va a dar guerra a Francia, pero porque es una selección muy aguerrida y porque además han crecido, han confiado, etcétera. Pero Francia es
Francia es la única, para mí, la única selección del Mundial que despide esa sensación de equipo De superior. poderío. Sí. De que le das la bola al Mbappé y dices, bueno, Y estos al están Mbappé aquí y a atascados. quien sea, porque mira la temporada que está haciendo Giroud, que lo largamos del Arsenal hace no sé cuántos años ya. Y ahí está Giroud siendo una estrella, ¿no? Y metiendo goles porque ha sido siempre un buen goleador y un buen jugador. Pero que tiene un equipazo. Yo es que recuperaría a Benzema. Como está en la lista. Claro. Oye, ¿sabes por qué? A mí me gustaría que fuera, no me importaría que fuera Francia, yo prefería Argentina, pero no me importaría que, o Croacia también. Porque claro, se habla mucho de que, joder, de que Messi, el fútbol le debe un mundial. Bueno, joder, y No, a Modric no. ¿Qué pasa? ¿Que a Luka Modric el fútbol no le debe un mundial? No, ¿Cómo? No ¿Cómo? le debe mundial, no le debe mundial. ¿Cómo? ¿Un tío que ha ganado 5 Champions? Pues por eso no le debe nada. Bueno, pues entonces a Messi tampoco. Sí, porque Argentina ha sido un país históricamente A los importante. Si Messi jugara en Turquía, nadie estaría diciendo que le debe un mundial. O sea, Croacia que ha sido finalista del pasado mundial, que en ¿cuántos años de historia? En 30 años de historia ha sido ya con esa 3 veces semifinalista. ¿Cómo no va a merecer? Y ya pones ahí, lo individualizas en Luka Modric, como no se va a merecer Luquita un mundial. Bueno, si no, Pues igual que Messi. pues se lo merecerá, ¿vale? Claro, igual que Messi. Yo sí abono la teoría de que Messi se merece un mundial, pero no, a ver, no es Bueno, y Cristiano. Sí, pero no entendido en el sentido de que se lo merecen porque sea el mejor jugador del mundo, sino porque estamos hablando. Joder, claro, cualquier futbolista que me diga es bueno, se merecerá un mundial. Y el caso de Modric es un ejemplo magnífico. Pero este tema se está suscitando por aquello de que cada vez que se establece el paralelismo entre Messi y Maradona, siempre se dice, es que Maradona quedó campeón del mundo. Entonces, claro, el que defiende que Messi es mejor que Maradona, yo no. Tampoco digo que sea uno mejor que el otro. Las comparaciones son odiosas de verdad. Pero, en una palabra, se apoya esa teoría en base a que Messi consideran muchos que es el mejor jugador de fútbol de la historia. Entonces, si consideran que el mejor jugador de la historia, le falta el Mundial. Por eso es, no porque lo merezca ni más ni menos que otro. Le falta el Mundial para que entonces sí digan que es por lo menos igual que bueno que Maradona. Ya. Además, se merece el Mundial. Yo no se merece el Mundial más que otros. Se merecerá el Mundial que lo gane. Y además Messi no ha sido capaz de ganarlo cuando era una estrella. O sea que si lo gana ahora, posiblemente ya no sea tan mérito suyo, ¿no? Como lo tuvo Maradona cuando ganó. Yo de todos modos, Argentina. viendo a unos y a otros, te digo una cosa, yo si fuera argentino no estaría muy tranquila. Yo tampoco. Creo que Yo tampoco, Croacia tiene una buena es verdad selección. que, hombre, no es la selección a lo mejor de hace 4 años, porque Modric tiene la edad que tiene y algún jugador más importante también. A mí hay un jugador que me supo muy mal que se fuera del Madrid, que es Kovacic. Es un juego. Es que es buen jugador. Es un buen a ver si estamos. Es verdad que a lo mejor pensando en el boom de Valverde, pero es un jugador de ese corte. Si Valverde jugara más en el centro, no como está sacrificado un poquito en banda, pero es de esos jugadores con una potencia que rompe líneas con mucha facilidad. Y es un jugador que a mí me hubiera gustado que entiendo que se quisiera ir, porque teniendo lo que tenía por delante, Normal. a Toni Kroos y a Modric era imposible jugar todo lo que él podía jugar, ¿no? Pero me parece que es un Es muy bueno y técnicamente es muy bueno. Muy bueno. Él Rompe muy bien líneas. Y tiene mucho dinamismo. Llegada, y pega cuando tiene que pegar. Vamos, que sí pega. Y pega, es un jugador. No, Por eso digo que- qué buena selección, Croacia. Si nadie Cuidado, discute. Antes que hemos estado comentando, porque yo creo que en eso estaremos la inmensa mayoría de acuerdo, más allá de gustos, ¿no? Que aquí teóricamente hay una selección poderosa que es Francia. Había una selección llamativa, más que poderosa, yo diría que llamativa, por espectaculares, como futbolistas, etcétera, que era Brasil. Un poco hinchada. A Brasil le han hinchado también la prensa madrileña, por Vinicius, Marquinhos, Rodrigo, no sé qué, no sé cuál. Pero un buen equipo, sin duda alguna, Brasil, pero no el Brasil de otras épocas que llevaba la vitola de campeón y de súper favorito a cualquier competición, no tiene esos jugadores. Y los demás son todos muy parecidos, muy parejos. O sea, claro, siempre me digo, no es que llegaba a semifinales, no es que lo echaron en octavos. Bueno, pero eso es un partido y un día. Al final me parece que Croacia
no le tiene que envidiar ni a Bélgica, ni Japón a Marruecos, ni Marruecos a España, ni España a Alemania, por mucho que quedara fuera. Estamos, o están casi todas las selecciones a un nivel muy parejo. Puedes hablar de individualidades, sí, podrá parecer mejor el jugador pero al final hay selecciones que sin tener tantas individualidades, y volvemos al tema de lo que hablábamos de los seleccionables o de quién va a llevar de la fuente, etcétera, son equipos, ¿no? A ti se te ocurre plantear que en Japón, incluso la misma Croacia, en Marruecos, etcétera, hay jugadores que estén muy por encima de otros, hay jugadores muy buenos. El 8 que diga Luis Enrique, ¿cómo se llama? Unai, de Marruecos, es una maravilla. Sí. ¿Sabes a quién me recuerda? Me recuerda a Solsona. A Dani Solsona, es verdad. Dani Solsona, gente, era jugador del Real Club Deportivo Español, que después fichó por el Valencia. Un interior derecho, interior derecho, mucha calidad, una especie de... A ver, que no soy esto, pero una especie de Isco. Una cosa así parecida, un tipo de juego así, habilidoso. Bueno, pues sí. Yo creo que... Este tiene más zancada que Solsona, ¿eh? Sí, más directo, sí, más tal. Pero tiene una calidad el chaval que yo creo que es, para mí, él y Juranovic, ¿no? Lateral de Croacia. Sí. Me han parecido dos jugadores de los que han llamado la atención de verdad, y el portero croata. Bueno, y Guardiol. Y Guardiol también. Pero bueno, Guardiol ya venía como precedido de una cierta fama. Yo ya había oído hablar de Guardiola. Sí. Era un jugador muy interesante. Pero es verdad que siempre hay jugadores revelación y, por ejemplo, en el Mundial del 2014, pues el jugador revelación fue un poco James, ¿no? El que, digamos, que ya había jugado muy bien en el Mónaco y tal, pero digamos que ahí explotó, ¿no? Ahí se vistió de largo, ¿no? Y estamos esperando un poco, claro, hay que esperar a que lleguemos a estas eliminatorias. Luego hay jugadores trampa, ¿eh? Quiero decir, hay jugadores que por la razón que sea, pues están en un gran momento de forma, porque rinden a alto nivel en ese mundial en 2-3 partidos, te llama la atención. Y me acuerdo de uno, que es suplente con Portugal, que es João Mario, que lo pagó, creo que fueron 40 kilos el Inter por él, y hizo un mundial, no me acuerdo si fue un mundial o Eurocopa, espectacular, Eurocopa. Yo creo que fue Eurocopa. En Francia. Y luego se quedó ahí en lo que era, pues un buen jugador, pero sin más, ¿no? Por eso digo, claro, cuando ves a Juranovic joder, qué espectáculo de futbolista, ni Walker, ni Alexander Arnold, ni ninguno, es un fenómeno. Pero a lo mejor está en una forma fantástica, a lo mejor le ha salido todo bien y no tiene ese nivelazo. Pero Unai, el 8 de Marruecos, tiene una clase que ha puesto aquí doble contra sencilla, que va a ser un jugador además es jovencísimo, muy importante. Bueno, sabes que ya me parece que hoy publicaba el Mundo Deportivo que el Barça podía estar interesado en él. Bueno. El Barça como antes. ¿Quién no está interesado en Barcelona? El Barça ya está como antes, que salía Bustillo y metía 4 goles y lo fichaban del Granada, ¿te acuerdas? Bustillo. No, del Zaragoza. Del Granada vino Dueñas, Teófilo Dueñas. Sí, señor. Y después el máximo goleador fue Manolo Clares del Castellón y lo ficharon también. Qué mayor. Y era un poco como, ¿te acuerdas? De Porta, el del Granada también. No. Quiero decir que el Barça y el Madrid aparecen en todos los periódicos, hay que vender la burra, pues en cuanto suene un nombre, el Madrid detrás de él, ya lo tiene apalabrado. Yo de todos modos del Madrid hasta que no lo diga Pedrerol. Correcto, no te fías del todo. No me fío. Yo ahí... Pues ya lo de Hendrik ya lo han dado por hecho, ¿no? No sé quién, pero ando ya fijo. Hendrik sí, pero no se lo he oído, no sé si... 35. No sé si se les ha escapado, eso. No puede ser. No sé, No puede ser. Él lo da cuando es oficial. O sea, él le da oficialidad, digamos. Es como las notas de prensa, ¿sabes? De los comunicados de prensa de los clubes. Claro. Entonces, ya cuando es oficial ya, entonces ya ahí lo da. Entonces... Bueno, ¿tú quién ves de semifinalista? ¿A Argentina o a Croacia? Tú quieres que pase Croacia, obviamente. No, es lo que te digo, joder, que tengo el corazón un poco dividido. Por un lado, me parece que Luka es un tipo 10 en todo lo que se le ve, lo que te traslada, la reacción del otro día mismo, de ir no solo a darle un abrazo a Rodrigo, sino pues hablar con él un momento. Él después confesaba que le había dicho que él con 23 años en su primer, no sé si fue europeo o mundial, pues también falló un penalti y tal, y que le iban a llegar nuevas oportunidades. O sea, es que eso me parece maravilloso por parte de Luka, ¿no? Eso es lo que es un líder,
un jugador, un veterano que apadrina y que aconseja y que acoge a los chavales jóvenes, ¿no? Entonces, me gustaría que por Luka, que Croacia no solo llegara a la final, sino que ganara el Mundial, ¿no? Pero por otro lado, joder, está Lionel Scaloni, y es que Lionel es un tipo muy especial porque yo he tenido muy buena relación y quiero mucho a muchos jugadores, Mauro Silva, por ejemplo, por Dios. Pero es que Lionel es que llega con 18 años a Coruña y lo voy a buscar al aeropuerto y es unas navidades y conocí a su padre, que es un tipo encantador, y a Mauro, su hermano. Entonces, bueno, tengo debilidad por... Y aparte que sé que no lo ha tenido fácil, porque Lionel también es un caso parecido. Mira, Aloisio de la Fuente. Sí. Él entra con Sampaoli de supervisor de las selecciones, de la selección A. Se encarga también un poco de la selección sub-20 y sub-19 y tal, y de pronto pues Sampaoli fracasa en el Mundial de Rusia, le dan puerta camino y el Viti y le ofrecen a Scaloni la posibilidad de sustituirlo. Entonces es un caso muy parecido y no lo ha tenido fácil, le han criticado mucho, pues falta de experiencia, por un montón de cosas. Y bueno, hombre, que ya me alegré mucho que el año pasado ganara la Copa América. Si este año ganara el Mundial sería la leche. Y después bueno, yo creo que favorito es Francia. Aunque yo creo que va a sufrir con Marruecos. Yo también, creo que va a sufrir con Marruecos. O sea, y tampoco descarto que se produzca la sorpresa. Es muy duro y que con Francia... espacios te hace daño. Que es lo que le pasó a Portugal. O sea, con espacios y como se le ocurra ponerse por delante, que todavía se puede ahí más cerradito y busca las contras, como tiene gente rápida para llegar arriba. Cuidado que Francia no se relaje porque puede pasarlo mal. Pero vamos, yo veo una final Francia-Croacia. Bueno, a mí me gusta más cómo lo está haciendo Croacia y cómo lo está haciendo Argentina. Bueno, yo coincido en el mérito de Croacia, no soy... Vamos, el mérito a Croacia en el sentido de que efectivamente no son muy seguidas y un equipo en un país tan pequeño, pero al final estamos hablando, no voy a hacer la comparación de lo de Eslovenia con el ciclismo, ¿no? Que todavía es más espectacular, pero los croatas han sido siempre en estos deportes de equipo altísimamente competitivos, no lo mismo ya el baloncesto y demás, o sea que por ahí no nos tiene que sorprender. Croatas ha habido siempre muy buenos, yo creo que era la base de la antigua Yugoslavia también, ¿no? Y sobre todo el carácter competitivo que tienen les hace muy especiales. A eso hay que unirlos, que tienen jugadores muy buenos. O sea, pues si estamos hablando de Kovacevic, o estamos hablando de Kovacic, o estamos hablando de Modric o de Perisic, etcétera, joder, pues sumaré los fenómenos que están apareciendo. Con el portero, el Abramovich, o con el Juranovic, el lateral derecho, etcétera. Son jugadores que están dando un sello, o Albiol, tan jovencísimo. Hay un equipo bueno, o sea, no es, tampoco es para decir que es una gran sorpresa Croacia, no. O sea, mi teoría es que hay 12 equipos del montón. Esto es como cuando dicen, bueno, a ver, ¿quién va a bajar en primera división de cada? Pues mire usted, hay 10 equipos parecidos, el que ande un poco mejor se va a salvar y el que no, con la diferencia de que en un campeonato de liga hay 38 jornadas, aquí son 90 minutos. Te vas a la calle, todas las valoraciones que puedes hacer, pues las hacemos a posteriori. Joder, Bélgica, qué fracaso. Pues sí, claro, perdió 2-0 con Marruecos. ¿Quién iba a pensar entonces que Marruecos iba a ser semifinalista? Nadie. Pero a la hora de verdad, cuando, siempre lo digo, las cuentas, los análisis, los exámenes, hay que hacerlos al final del campeonato, empiezas a sacar otra serie de conclusiones. Yo la primera conclusión que saco de un campeonato de estas es que en 90 minutos te vas a la puta calle porque tienes un mal día, o porque tienes mala suerte, o porque te pitaron aquel penalti o porque no te lo pitaron. Porque no hay esas diferencias entre una selección y otras, en la mayoría de los casos. Entonces, Croacia ha hecho los méritos que ha hecho, pero no olvidemos que pasó por penaltis con Japón, no olvidemos que Croacia, lo estamos diciendo que es la selección que ha ganado un montón de eliminatorias, ya no sé cuántas en los penaltis y tal. No lo quita ningún mérito porque lo tiene muy grande, pero tampoco es esa selección para decir es superior a Argentina. Y a mí Argentina me gusta lo justo, lo justito. A mí también. Lo justito y ya... Incluso... Mi opinión Messi, de los mira lo que te digo. Messi está mucho más bajo, pero está bueno, sigue siendo el mejor. Capaz de solucionar los partidos, ¿no? Sigue siendo el mejor, pero
No es el Messi, el Que mejor no, Messi, que ya, no. ya lo hemos visto. Que no, O sea, eso que está no. claro. Pero bueno, vamos a ver.